Jesús dijo a sus discípulos: No penséis que vine para abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Os aseguro que no quedarán ni una i ni una coma de la ley sin cumplirse antes que desaparezcan el cielo y la tierra. El que no cumpla el más pequeño de estos mandamientos y enseñe a los otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Os aseguro que si vuestra justicia no es superior a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Vosotros habéis oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y el que mata debe ser llevado ante el tribunal. Pero yo os digo que todo aquel que se irrita contra su hermano merece ser condenado por un tribunal. Y todo aquel que lo insulta merece ser castigado por el tribunal. Y el que lo maldice merece el infierno. Por lo tanto, si al presentar tu ofrenda ante el altar te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda ante el altar, ve a reconciliarte con tu hermano y solo entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Trata de llegar enseguida a un acuerdo con tu adversario mientras vas caminando con él, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te pongan preso. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Vosotros habéis oído que se dijo: no cometerás adulterio, pero yo os digo, el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho es para ti una ocasión de pecado, arráncalo y arrójalo lejos de ti. Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha es para ti una ocasión de pecado, córtala y arrójala lejos de ti. Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. También se dijo: el que se divorcia de su mujer debe darle una declaración de divorcio. Pero yo os digo, el que se divorcia de su mujer, excepto en caso de unión ilegal, la expone a cometer adulterio. Y el que se casa con una mujer abandonada por su marido comete adulterio. Vosotros habéis oído también que se dijo a los antepasados: no jurarás falsamente y cumplirás los juramentos hechos al Señor. Pero yo os digo que no juréis de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No jures tampoco por tu cabeza, porque no puedes convertir en blanco o negro uno solo de tus cabellos. Cuando digáis sí, que sea sí, y cuando digáis no, que sea no. Todo lo que se dice de más viene del maligno. Las primeras palabras de este Evangelio nos ofrecen la tónica de todo su desarrollo, más aún de toda la vida de Cristo. Él nos dice por qué ha venido a habitar entre nosotros. Mientras escribas y fariseos oponen la enseñanza de Jesús a la de Moisés, el Señor afirma que no ha venido a dejar de lado la ley, precisamente porque la ley proviene de Dios. Por el contrario, ha venido a darle cumplimiento, a llevarla a su verdadera plenitud, es decir, a dar el paso definitivo que la mera ley no podía dar. Como nos dice el Evangelio de San Juan, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. El Antiguo Testamento, sin el Nuevo, carece de sentido, pero en el Nuevo se hacen manifiestas todas las potencialidades contenidas en el Antiguo. Este se revitaliza y perdura en el Nuevo. Como Juan Bautista había saltado de gozo en las entrañas de su madre anciana, en medio de una familia santa pero envejecida, gracias a la venida de Cristo, da fruto de alegría por el cumplimiento de las promesas. Jesús no solamente viene para dar cumplimiento a la ley antigua, tal como él mismo lo afirma, sino además, y por eso mismo, a hacernos participar de tal plenitud. La expresión
os aseguro que si vuestra justicia no es superior a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos, alude al modo de entrar en ese reino y de permanecer en él. Hay una justicia propia de escribas y fariseos, que consiste en el cumplimiento de la ley, en vivir conforme con la ley. El problema es que escribas y fariseos despojaron a la ley de su esencia, de su plenitud, que es la caridad, como lo afirma San Pablo. La caridad, dicen en la carta a los Romanos, la caridad es, por tanto, la ley en su plenitud, o la plenitud de la ley. Desgajaron la ley de su fundamento, la desarraigaron de la caridad, la apartaron entonces de su perfección última. Cuando esto sucede, tarde o temprano se deja de cumplir. Es una ley que causa la muerte, porque ha sido desarraigada de su principio vital, que es la caridad. No es casual que el Sanedrín condene a Cristo apelando a la ley, es decir, que dé muerte al inocente, con mayúsculas, lo que precisamente la ley prohíbe, dar muerte a un inocente. Jesús les había dicho tiempo atrás, en capítulo 7 del Evangelio de San Juan, ¿no es Moisés el que os dio la ley? Y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué queréis matarme? No cumplen la ley porque sus corazones se han endurecido, como si quisieran que aquellas palabras no se grabaran en las almas, sino que perduraran solo en la piedra antigua. Amaron más la piedra que la palabra y despreciaron a su autor. La justicia superior a la de escribas y fariseos es la que define a los hijos de Dios. Ya no consiste en vivir respetando una cierta normativa por el solo hecho de las prescripciones allí contenidas, sino vivir de manera totalmente agradable a Dios, fundado en el amor. Ciertamente se cumple la ley, pero el motivo y la razón última de su cumplimiento es siempre la caridad. Esa es la justicia que complace al Padre Celestial y que es causada por Él en quien tiene el corazón dispuesto. Desde esa perspectiva se entiende lo que Jesús vive, Él en primer lugar, y lo que enseña a lo largo del Evangelio que hemos escuchado y de toda su vida. Todo lo que se practica y todo lo que se evita cuando hay algo que está mal es y debe ser siempre por amor al Padre. Así Jesucristo se presenta como supremo legislador, otro rasgo fundamental de este Evangelio. Habéis oído que se dijo, pero yo os digo. Solo el legislador divino podía atreverse a tanto, a poner ese pero yo entre la ley antigua y la justicia que ha venido a traer al mundo. El punto capital no es un cambio de prescripciones, una mera corrección de mandatos o la propuesta de enmiendas convenientes a la diversidad de los tiempos. No es este el punto. El tema es que la ley por sí misma era incapaz de dar la salvación, tal como San Pablo lo expone en la carta a los Gálatas. Dice en el capítulo 2 de la carta a los Gálatas, no tengo por inútil la gracia de Dios, pues si por la ley se obtuviera la justificación, entonces habría muerto Cristo en vano. Es el resumen, si podemos hablar en esos términos, del mensaje de la carta a los Gálatas. Si el cumplimiento de las prescripciones antiguas salva, Cristo ha muerto en vano. Podría parecer una cuestión teórica o intrincada, pero en palabras simples, el cristiano no es alguien dedicado a cumplir mandamientos, sino dedicado a agradar a Dios en todo, y porque su mayor anhelo es agradarlo, y su deseo y su motivo más hondo es el amor, por eso cumple los mandamientos. El cristiano no es alguien que deja de lado los mandamientos. A veces se dan estos dos extremos. Un cumplimiento sin amor o el amor sin cumplimiento. Dice Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, si me amáis,
guardaréis mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, los observa, los cumple, ese es el que me ama. Y el que me ame será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. El demonio siempre intenta disociar lo que Dios ha unido, tal como Jesús también lo propone, que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Dios unió el amor como motivo del cumplimiento de los mandamientos en orden a agradar a Dios y de esa manera salvar nuestra alma. Dios no nos da los mandamientos para complicarnos la existencia, sino para que no nos desviemos del camino que nos conduce a la salvación, y eso es un gesto profundo de amor. Pero la tentación hace que muchas veces o con frecuencia separemos ambos aspectos, o cumplimiento sin amor o amor sin cumplimiento. Y porque ama, el cristiano corta todo lo que de Dios lo aparta. No consiste en seccionar miembros, sino de algo que sangra mucho más, que causa un dolor más agudo, en lo cual se derrama una sangre que nadie ve, que solo Dios ve y que recoge. Esa sangre que implica cortar con lo que nos aparta de Dios, porque esos cortes no son en el cuerpo, sino que son en el alma. Porque el pecado se ha vuelto tan íntimo a nosotros que desarraigarlo duele. Pero ese dolor es templado por el amor. Porque ama a Dios, el cristiano combate contra el pecado. Porque lo ama, combate contra aquello que de Dios nos separa. Es decir, que ese combate es consecuencia del amor. Como aquel hombre de la parábola que vendió todo lo que tenía con tal de adquirir el campo donde estaba el tesoro. Así, con aquella misma alegría, el cristiano lo da todo, lo ofrece todo, lo pierde todo, con tal de ganar a quien es el único todo, el único necesario.